El deporte gracias a sus protagonistas. Edu Andino te invita a participar de la entrevista del día. Hoy le queremos dar la más cordial bienvenida y agradecerle por su tiempo a Luis Fernando Saritama, ex seleccionado nacional, ahora también trabajando para el Deportivo Cuenca. Luis Fernando, Eduardo Andino le saluda desde FM Mundo 98.1 y también a través de FM Mundo Live, esperando que se encuentre muy bien usted y su familia. Gracias una vez más por esta charla. Cuéntenos un poquito cuáles son sus sensaciones para el partido de mañana. Empecemos por lo coyuntural para después ir hacia lo macro, un análisis un poquito más amplio de la participación de la Tri en estas eliminatorias. Buenas noches. Buenas noches, Eduardo. Un gusto saludarte a ti y a todos quienes nos están siguiendo a través de FM Mundo. Realmente muy ilusionados, muy contentos por todo lo que vive la selección, por toda la actualidad que hoy Ecuador ha logrado conseguir después de un trabajo muy arduo durante todas las eliminatorias y que realmente nos devuelve la alegría el de nuevamente volver a ver nuestra selección en un mundial y pues sin lugar a dudas expectantes de lo que puede suceder mañana, un partido que creo yo se puede cerrar con broche de oro la participación de la selección y ante un rival de lujo como lo es Argentina y con todas sus figuras. ¿Por dónde cree que pasó Luis Fernando Saritama las claves para que Ecuador pueda consolidar esta clasificación a su cuarto mundial? Bueno, yo creo que fue un inicio un poco difícil, complicado. No sabíamos cuál iba a ser el futuro de la selección y creo que el primer paso importante fue a partir de la no continuidad del entrenador anterior, pues la decisión de la federación de poder escoger un perfil de un entrenador trabajador y que de alguna manera nos haga recuperar espacio y preparación de lo que iba a ser la selección para este proceso eliminatorio. Creo que la designación de Alfaro fue, creo que un primer punto muy importante para la selección. Creo que vino a trabajar, vino a hacer un proceso interesante y después la selección de jugadores, muchos de ellos de un proceso muy importante, tanto en selección sub-20 del Ecuador con el profe Célico y también el trabajo de un club como Independiente del Valle, que creo que es donde se solidifica este proceso y este proyecto al tener esta clase de jugadores que realmente han tenido una eliminatoria muy buena, con sus altibajos, normalmente como se tiene, pero consolidando esta idea de que Ecuador con jugadores jóvenes y con gran proyección pudo plasmar esta clasificación que sin lugar a dudas es muy meritoria. Luis Fernando, ¿a usted le sorprendió que consigamos esta clasificación? ¿Era usted parte de ese grupo que quizás decía, por todas las vicisitudes que enfrentaba Gustavo Alfaro, quien arriba a finales de agosto del 2020, dirige en octubre la primera semana ante la Argentina con casi que nulos entrenamientos, apenas 2 prácticas, entre comillas, que tuvo con los convocados y toda la serie de problemáticas que habíamos tenido que atravesar? ¿A usted le sorprendió esta clasificación? ¿Era de los que pensaba que quizás el objetivo era al Mundial del 2026 o usted confiaba en que esto era posible? Bueno, realmente viendo y analizando los jugadores que se citaban desde el primer partido, no era loco pensar en una clasificación. Obviamente muchos de nosotros, siendo objetivos, sabíamos que era difícil porque era un proceso nuevo, con muchos jugadores nuevos en la selección, pero ahí es donde radica un poco el proceso anterior de la selección sub-20, donde radica también un proceso que un club lo hizo hace mucho tiempo, y si nosotros nos ponemos a ver un poco jugador por jugador de la selección, es interesante ver una línea defensiva hasta la línea ofensiva con jugadores que han jugado juntos en clubes, en selecciones, y eso sin lugar a dudas que los procesos ayudan para adaptación del nuevo cuerpo técnico. Creo que eso ha sido uno de los aciertos del cuerpo técnico, haber escogido jugadores que se conocían en sus clubes, hablando en el caso de los de Independiente, y también jugadores de selección sub-20 como el caso de Pervin Estupiñán, el mismo Méndez, Moisés Caicedo, Moisés Caicedo, realmente jugadores que han tenido ya un proceso en selección y por eso la importancia de saber que si bien es cierto, hoy estos chicos nos llevan a un mundial, pero vienen de un proceso que
ha sido un éxito a nivel de selecciones y a nivel de un club en específico que lo ha hecho bastante bien. Ecuador, una de las cosas que se destaca a nivel internacional es que tiene el promedio de edad de jugadores más jóvenes en estas eliminatorias, se habla de 23 años. Quizás alguno de los integrantes que a usted más les llamó la atención gratamente, Luis Fernando. Más que me llamó la atención, creo que su adaptación dentro de la selección ha sido magnífica. Moisés Caicedo yo lo venía siguiendo desde mi paso por Independiente Junior, donde un poco ya lo veía en informativas, lo veía semana a semana en la reserva, en la sub-18 de Independiente, y la verdad me parecía un jugador con una proyección muy grande, y se dio tan rápidamente su salida al fútbol profesional y después ya la selección. Su adaptación fue importante en todo sentido, y eso que tuvo también un momento difícil cuando ya tuvo que emigrar a Europa y después obviamente adaptarse al nuevo fútbol en Europa y después venir a la selección y tuvo altibajos, pero me parece formidable cómo se ha venido consolidando en ese medio campo de la selección, le ha dado esa jerarquía, esa dinámica, ese juego en conjunto a la selección, y creo que es uno de los puntos muy importantes que hoy nuestra selección tiene. Usted que lo conoce a Moisés Caicedo desde su paso en el Independiente Juniors, desde cuando era muy chico, este jugador de 20 años, haciendo quizás un ejercicio de prospectiva, mirando de aquí adelante, de acuerdo a su experiencia, ¿cuál cree que podría ser el techo de Moisés Caicedo? Digo, son feas las comparaciones, pero quizás ¿cree que podría superar incluso lo hecho por un elemento como Antonio Valencia, quien destacó a nivel mundial? Y justo se me viene eso a la cabeza con esa pregunta, Eduardo, porque creo que el mejor perfil que hoy tenemos como para imitar lo que hizo Antonio en todos sentidos sería Moy. Va a ser difícil porque sabemos todo lo que tuvo que hacer Antonio para adaptarse al fútbol europeo, tener un proceso bastante fuerte a nivel de adaptación, de entrenamiento, y bueno, y Moisés está en ese proceso. Pasa que es un chico que al igual que Antonio le vino todo rápido, y yo creo que va a ser fundamental su mentalidad, su predisposición, y pues me parece que puede llegar a conseguir lo que hizo Antonio, que le va a costar seguramente, pero si él se mentaliza, si se enfoca, pues puedes llegar a ser un gran jugador a nivel de Europa y también un ícono en la selección si se lo propone. Luis Fernando, usted estuvo en la lista de convocados de Alemania 2006, jugó en Perú, jugó en México, destacado aquí a nivel nacional, ni qué decirlo. Si tuviera la oportunidad de conversar con Moisés Caicedo hoy y darle algunas recomendaciones, ¿qué le diría desde su experiencia? Bueno, lo primero que le diría es que se reúna con Antonio Valencia y converse 1 o 2 días completos, ¿no? Para que un poco sepa lo que es adaptarse al fútbol europeo. Nosotros en la selección lo hacíamos, o personalmente lo hice con Antonio, porque una de las cosas que siempre nos llamó mucho la atención era ver ese referente como Antonio y preguntarle qué es lo que tuvo que hacer para adaptarse a un fútbol europeo. Bueno, sabíamos que por palabras de él que le costó muchísimo los primeros 2-3 años, pero después enfocándose, trabajando día a día, no jugando las primeras temporadas, pero preparándose mucho en la parte física, logró alcanzar ese nivel físico y futbolístico que lo llevó a estar tanto tiempo en Europa y en un club pues tan reconocido a nivel mundial. Creo que Moy es un jugador que tiene una buena base, una buena preparación, pero va a depender mucho esa mentalidad que Antonio en su momento la tuvo para llegar a conseguir esa adaptación y por ende mayores posibilidades de triunfar en Europa. Luis Fernando, se habla mucho de las cosas positivas de esta selección ecuatoriana de fútbol, pero también el propio técnico ha hecho autocrítica, más allá del partido del día jueves. Quisiera saber su opinión de si hay algo específico en lo que usted considera que todavía la selección debe trabajar más, en la zona ofensiva, en la zona medular, en la zona ofensiva. ¿Por dónde cree que pasan quizás determinados puntos que se deben ir enfilando de cara al próximo Mundial? Yo creo que es fundamental reconocer todo lo que ha hecho la selección, pero al mismo tiempo también es importante decirles y tratar de darles herramientas para los próximos pasos, en este caso lo que va a ser la preparación para el Mundial y lo que va a ser el Mundial. A nosotros con esta selección nos ha ido bastante bien en Quito, hemos sumado casi la mayor cantidad de puntos, no recuerdo, creo que solo el partido contra Perú que perdimos acá, pero
consolidó su juego sumando muchos puntos de local y también muchos de visita, como el de Chile, que fue un partido excelente, creo yo, a nivel de estrategia y de nivel. Pero también hay que ser conscientes que a nivel del mundial el torneo se vuelve mucho más exigente y ahí es donde un poco a veces el no estar al 100% concentrado, como lo que nos pasó contra Paraguay, te puede marcar una eliminación y bueno, y es así. Lo vivimos en su momento en Alemania, haciendo una gran campaña y con un grupo de jugadores que ya teníamos o ya tenían más experiencia después del primer mundial. Y después nos pasó en el último de Brasil 2014, que un poco por esa falta de experiencia nos costó una eliminación prácticamente en el primer partido, porque después ya se complicó el paso a la siguiente fase. Entonces es importante saber y reconocer lo que se ha hecho de la selección, pero también es importante decirles que lo que se viene va a ser bastante difícil y no podemos tener distracciones ni desconcentraciones que nos marquen una eliminación en un torneo que en torneo corto sabemos que la selección muchas de las veces tiene dificultades. Luis Fernando, le consultaba esto porque se ha hablado mucho también de la parte ofensiva, más allá de que quizás mucha gente cuestiona la falta de gol, a veces de Ener Valencia, del propio Michael Estrada, pero se olvida de que la tricolor es la segunda selección por detrás de Brasil con más goles a favor a lo largo de esta eliminatoria. Brasil tiene 36, Ecuador y Argentina tienen 26. Y se habla mucho de la parte ofensiva y algunos empiezan a citar a Felipe Caicedo, empiezan a decir que sería necesario quizás una nueva conversación con él para tratar de convencerlo de que venga a reforzar esta selección. Usted que ha estado a la interna de selecciones de equipos de fútbol a nivel nacional e internacional, ¿cuán beneficioso puede ser ir a buscar nuevamente a un referente a nivel internacional que quizás en determinado momento dijo, no quiero regresar a la selección? ¿O cuán perjudicial puede ser para el grupo? Bueno, es un tema bastante delicado, no solamente porque va a generar o puede generar un impacto positivo y negativo dentro del entorno de la selección. Cuando digo positivo, porque sabemos la importancia de jugadores con esa trayectoria como Felipao, que realmente siempre que estuvo en la selección fue una posibilidad de ofensiva importante. Hablabas del caso de Ener, que es alguien que juega cada semana en Europa y bueno, y lo hace en buen nivel y tiene ya una experiencia que a nivel de mundiales juega mucho, ¿no? Juega mucho y eso es muy importante reconocer, ¿no? Yo siempre digo que mientras tengamos mayores armas ofensivas va a ser muy bueno para Ecuador. Sabemos que a veces es complicado porque Felipao tomó una decisión en su momento y en este momento, en esta situación, buscar la posibilidad de que esté puede generar unas circunstancias en el entorno más que nada, pero bueno, puede ser una posibilidad. Habrá que ver si realmente se puede dar o no, pero hay que también reconocer que es un ciclo, es un nuevo proceso, hay muchos jugadores jóvenes, hay jugadores que han marcado también su nivel para estar en la selección, como Estrada, bueno, el mismo Ener que ha estado, Sarmiento en su momento, bueno, Plata, que ha sido muy bueno en eliminatorias y bueno, y buscar alternativas con los jugadores que se ha tomado en cuenta para este nuevo proceso. Creo que lo más importante es saber que hay un cuerpo técnico que seguramente tiene en su cabeza varias alternativas y va a buscar lo mejor para la selección, y pues si los jugadores que defienden la camiseta de la selección están con esas ganas y con esa predisposición, seguramente van a ser tomados en cuenta. Luis Fernando, para ir cerrando este diálogo, agradeciéndole por su tiempo y su amabilidad como siempre, si hacemos un parangón con el 2006, ese mundial en el cual usted fue parte y ese es el segundo mundial que tuvo Ecuador, ¿cuánto cree que ha avanzado, se ha estancado o ha retrocedido el fútbol ecuatoriano? De allá para acá, ¿qué nos podría decir al respecto? Yo creo que ha avanzado. Veíamos mucho, nos acordábamos que el Mundial de Alemania era de jugadores que habían tenido muchos de ellos la experiencia de haber estado en Corea y Japón y venían con esa hambre en Alemania de hacer las cosas bien. Sabían muchos de ellos que era su último mundial, como el caso del Team, el caso de Jaime Iván, de Carlitos Tenorio.
a pesar de que marcaron una sintonía impresionante y era su oportunidad, y muchos de ellos, Iván Hurtado, La Sombra Espinosa, Edwin Tenorio, era su posibilidad y su última de jugar un mundial, y la verdad que lo hicieron de gran forma. Hoy creo que tenemos esa responsabilidad en estos chicos, que si bien es cierto pueden estar en los próximos mundiales, pero creo que tienen el nivel como para hacer una gran campaña, un gran torneo, y habrá que prepararse. En este momento todo el mundo habla de la clasificación, pero creo que los jugadores deben enfocarse en su preparación para el mundial, y van a ser meses larguísimos de mucha concentración, de mucho enfoque, de mucha preparación, y pues yo creo que hoy por hoy ha mejorado muchas cosas dentro del fútbol ecuatoriano, como la organización, clubes como Independiente que comienzan a hacer las cosas como a nivel de Europa, y eso creo que le da ese toque y ese plus a hoy tener una gran selección. De acuerdo a lo que usted me decía antes con Felipe Caicedo, ¿considera que se debe mantener la base de esta selección independientemente de hablar de un sitio específico como la delantera, o es quizás recomendable también ir viendo otras variantes en algunas posiciones? Bueno, yo creo que es muy pronto como para saber quién puede estar al Mundial. No nos olvidemos que faltan muchos meses para el Mundial. No sabemos qué pueda pasar. A veces hay lesiones, a veces hay buenos momentos, a veces destaca un jugador a nivel internacional o a nivel local, y todo puede pasar. Por eso la importancia de por ahí no apresurar ningún tipo de decisión. Yo creo que el cuerpo técnico lo sabe, va a ser un periodo de evaluación muy alto, muy exigente para los jugadores que tengan la posibilidad de estar en la selección en el Mundial, y todo puede pasar, así que habrá que ir viendo tanto el torneo local como el torneo internacional, los jugadores que están en torneos internacionales o en otras ligas, cómo se van desempeñando, y bueno, será en su momento la mejor opción para tomar una decisión y escoger lo mejor para que nos representen en el Mundial. Las dos finales de Luis Fernando, ¿para qué está Ecuador en este Mundial del 2022? ¿Cree que estamos para poder superar lo del 2006? La verdad yo creo que sí, porque son jugadores con mucho talento, son jugadores que ya tienen un roce a nivel importante de Europa y del fútbol de élite. Habrá que ver cómo llegan por un lado, y habrá que ver cuál va a ser su intención y su mentalidad y su motivación para llegar a alcanzar eso. Creo que, como lo dije anteriormente, los jugadores que llegamos a Alemania 2006 veníamos de un proceso con una mezcla de experiencia con juventud, pero con esa idea y ese grupo muy fuerte para llegar a conseguir lo que se consiguió. Yo creo que este grupo tiene esas ganas y esa motivación, y esperemos que la falta de experiencia a nivel de mundiales no nos juegue una mala pasada, pero si lo logramos, superar, yo creo que vamos a tener muchas posibilidades. Y con esta cierro, ¿qué se siente jugar un mundial? ¿Qué se siente estar convocado y estar ahí en el ambiente futbolero más importante y en el que muchos quisiéramos estar ahí como protagonistas? Es una sensación increíble. Creo que para todo futbolista el poder estar con la camiseta nacional en un mundial es uno de los objetivos más grandes que como futbolistas tenemos, y pues después lo que es vivir un mundial, que es una fiesta deportiva de élite a tope con los mejores jugadores del mundo, realmente es algo formidable. ¿Algo que a usted le haya quedado marcado, Luis Fernando, de ese 2006? Me quedó mucho marcado, la verdad, después de la eliminación ante Inglaterra, que fue un partido muy parejo. Creo que merecíamos otro resultado, pero fue muy parejo. Fue en momentos se creía que era muy fácil para Inglaterra superarnos, pero Ecuador estuvo a la altura y compitió de igual a igual. Tuvimos opciones, se les hizo muy difíciles a los ingleses ganarnos, y lo que me quedó, la verdad, fue la última imagen de estar en un camerino tristes por la eliminación, pero el entrar en ese momento uno de los mejores jugadores del mundo, David Beckham, entrar al camerino, reconocer nuestro esfuerzo, decir que habían hecho un gran partido y que se merecían una mejor suerte, y felicitarnos por el rendimiento. Creo que fue una de las cosas más importantes con nosotros como selección, y también un gesto
muy solidario y deportivo por parte de uno de los mejores jugadores del mundo en ese momento. Luis Fernando, le quiero agradecer por su tiempo, le mandamos un abrazo y por supuesto que se encuentre muy bien usted y su familia. Bueno, Edu, un abrazo grande y muchas gracias por la entrevista. Un saludo para todos. Ha sido Luis Fernando Saritama, un señor en la cancha también cuando jugaba y por supuesto fuera de ella, quien ha conversado de lo que es esta clasificación de la selección ecuatoriana de fútbol. Ahora además ya preparando lo que será el Mundial, nuestro cuarto Mundial, contándonos lo que vivió también en Alemania 2006 y ustedes ya lo escucharon y lo vieron. Les recomienda a Moisés Caicedo que se encierre unos 2 días a conversar con Antonio Valencia para que reciba todos los consejos de quien fue figura a nivel mundial.